vengo a hablar de un tema, yo necesito que tú abras tu espíritu para que pueda comprender y entender este tema, ya que es un poquito complejo. Y lleva como título: el reino de Dios no se maneja con sentimientos, o el reino de Dios no se maneja con amor. ¿Cómo así? Te lo voy a explicar. Y te lo voy a explicar de una manera para que podamos entender lo que el Señor quiere tratar con nosotros en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Hace un tiempo escuché a un pastor decir que el reino no se manejaba con amor. Y eso me chocó de igual manera como sé que a ti también te estás chocando ahora en el nombre de Jesús. Y te lo voy a explicar. Si vamos a la palabra de Dios, vamos a ver que el Señor le dio un mandato a Abraham y le dijo a Abraham: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Abraham, después de este mandato, la única persona que pudo llevarse o tenía la autoridad y la legalidad de parte de Dios para llevarse era su esposa Sarai, porque sabemos que dice la palabra de Dios que cuando te casas te conviertes en una sola carne. O sea que solamente Abraham tenía la autoridad de parte de Dios para llevarse a Sara, pero nos damos cuenta que Abraham se llevó también a Lot. Lot, dice la palabra de Dios, que era un sobrino de Abraham. Abraham amaba tanto a Lot que Abraham se movió en sentimiento. Abraham desobedeció, sí, desobedeció lo que Dios le dijo porque la amaba. Cuando nosotros amamos o manejamos el reino de Dios con sentimientos, vamos a tomar decisiones basadas en esto. Abraham amaba tanto a Lot que Abraham decidió no dejar a Lot tal y como Dios se lo había dicho, sino que decidió traerse a Lot junto con él y con Sara. Y si seguimos leyendo la palabra, nos vamos a dar más cuenta más adelante que Lot y Abraham tuvieron un problema en medio de que él se lo llevó y tuvieron que separarse. Si desde un principio Abraham se lleva de lo que Dios le dice y no lo hace con los sentimientos, Abraham se hubiese evitado el problema que tuvo con Lot, pero sin embargo se manejó en sentimiento, se lleva a Lot con él y esto más tarde le causa problema porque desobedeció. Él amó tanto, quizás Lot era el sobrino que él más amaba, quizás Lot fue el sobrino que él crió, quizás Lot fue aquel que siempre estaba con él y él entendía que él debía de llevárselo y se dejó manejar. Yo me imagino que Dios le decía: Abraham, deja a Lot, tú no te puedes llevar a Lot. Y ahí me imagino que Abraham decía: Señor, pero por favor, permíteme llevarme a Lot porque yo lo amo. Aquí te quiero decir que hay momentos que vamos a tener que tomar decisiones en el reino, que vamos a tener que apartar los sentimientos. Si Dios te dijo: aléjate de esa persona, Dios sabe mejor que tú y mejor que yo por qué te está mandando a hacerlo. Duele bastante y créeme que yo lo sé, pero es mejor obedecer a Dios que obedecer nuestros sentimientos. Cuando Dios te dice apártate de una persona, cuando Dios te dice apártate de un trabajo, cuando Dios te dice dame tal cosa o entrégame tal cosa, vamos a hacerlo de una manera obediente, que los sentimientos no estén por encima de la obediencia a Dios. Pero si seguimos leyendo, vamos a ver que más adelante Dios le pide algo a Abraham y una vez más en este algo se prueba los sentimientos de Abraham versus la obediencia a Dios. Y es cuando Dios le dice a Abraham: coge a tu hijo Isaac y camina, llévalo al lugar de sacrificio. Estoy parafraseando un poquito la palabra. Llévalo al lugar de sacrificio. Y vemos que Abraham tiene la capacidad, después de lo que vivió con Lot, yo me imagino, Dios me está probando una vez más los sentimientos. Ahora es tiempo de obedecer a Dios u obedecer mis sentimientos. Pero como ya yo sé lo que es obedecer los sentimientos y esto causa problemas, yo voy a obedecer a Dios completamente. No importa cuál sea la prueba, no importa qué sea lo que el Señor me esté pidiendo, yo se lo voy a entregar. Y vemos que Abraham sube con su hijo Isaac. Y Abraham dice: iremos, volveremos y adoraremos. Y sube con Isaac y lo lleva hasta el lugar de sacrificio. No tan solo que lo lleva al lugar de sacrificio, sino que lo amarra. Y este es capaz incluso hasta de levantar el cuchillo. ¿Sabe por qué? Porque ya Abraham entendía que había una diferencia entre obedecer los sentimientos
u obedecer el mandato tal cual como Dios se lo había hecho. Nos damos cuenta que el mismo Abraham que cometió un error y se dejó ganar por los sentimientos, no fue el mismo Abraham que más tarde volvió a cometer el mismo error, sino que Abraham fue y entregó a Isaac tal cual como Dios se lo había dado. Ya Abraham aprendió a someter los sentimientos. Por eso te digo en esta hora, en el nombre de Jesús, que nosotros cuando estamos en el reino debemos de separar los sentimientos de la obediencia de Dios. Muchas veces usted y yo quizás no vamos a querer obedecer a Dios porque están tocando nuestros sentimientos, porque están tocando cosas que amamos, porque el Señor nos está pidiendo cosas que realmente amamos. Ahora te voy a mostrar la diferencia entre Abraham con Lot y Abraham con Isaac. Abraham con Lot, a causa de su desobediencia, tuvo problema. A causa de dejarse manejar por los sentimientos, tuvo problema. Abraham con Isaac, a causa de obedecer, aún por encima de los sentimientos, tuvo bendición. A causa de obedecer, aún cuando Dios le dijo, entrégame a tu hijo amado, y él lo entrega. Y esta obediencia causa que Abraham tenga tantas bendiciones en el nombre de Jesús. Así que yo no sé cuál es la decisión que tú tienes que tomar y estás en una balanza. ¿Obedezco a Dios o dejo que los sentimientos ganen? Yo te dije la diferencia en el nombre de Jesús entre una cosa y la otra. Te digo y te dejo con esta palabra: el reino no se mueve por sentimientos, el reino se mueve por obediencias. Es el tiempo de que decida, es el tiempo de que tú dejes que Dios haga como tiene que hacer en el nombre de Jesús. Nadie dijo que era fácil. ¿Ustedes creen que para Abraham fue fácil ir y sacrificar a Isaac, o ir, mejor dicho, y llegar hasta el punto hasta de levantar un cuchillo? No fue fácil, pero Abraham ya había tenido la experiencia de lo que era dejarse manejar por los sentimientos. En el caso de Lot, imagino que Abraham dijo, es que yo no voy a permitirme cometer el mismo error otra vez. A ti que te toca tomar decisiones, a ti que te toca alejarte de personas porque Dios te lo está pidiendo que lo hagas, a ti que te toca regalar cosas porque Dios te está pidiendo que lo hagas, te digo que los sentimientos no predominen por encima de obedecer a Dios. Bendiciones.